Conducir y carreteras en Turquía, guía completa para viajeros. Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo donde exploraremos todo lo que necesitas saber sobre conducir y carreteras en Turquía. Conducir te da la libertad de explorar Turquía a tu propio ritmo, descubriendo paisajes impresionantes y lugares únicos. Este vídeo cubrirá los aspectos esenciales como la calidad de las carreteras, los peajes, el estilo de conducción, los consejos para evitar el caos de tráfico urbano, las multas y mucho más. También veremos un ejemplo de paso por un peaje electrónico de una autopista turca e incluso cruzaremos el puente Çanakkale 1915 que une Asia y Europa. Es el puente colgante más largo del mundo. Este vídeo está dividido en capítulos para que podáis ir al que más os interese. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal para recibir avisos de todos nuestros vídeos. Infraestructura vial en Turquía. Calidad de las carreteras. Turquía ha desarrollado una infraestructura vial espectacular que puede sorprender a los visitantes. Los puentes y carreteras son mejores que los de muchos países europeos, lo cual demuestra el amplio esfuerzo económico que han hecho por modernizar sus infraestructuras y unir este vasto país. Tipos de carretera. Autopistas de pago. Son vías de al menos 3 carriles en cada sentido. Turquía posee una magnífica red de autopistas que se extiende por casi todo el país, sobre todo entre grandes ciudades y capitales de provincia. Carreteras de 2 carriles. Son gratuitas y conectan áreas de alto tráfico. Utilizan rotondas en lugar de pasos elevados, lo cual puede ser un punto peligroso donde se recomienda reducir la velocidad, además de que suele estar limitado por señales de tráfico. El resto de carreteras suelen estar en buen estado aunque sean de doble sentido. Puentes y túneles que unen Asia y Europa. Destacan los puentes que cruzan el Bósforo en Estambul y el puente Çanakkale, el puente colgante más largo del mundo. Los puentes, especialmente iluminados de noche, ofrecen vistas espectaculares y son un atractivo turístico en sí. Peajes y pagos automatizados. La mayoría de las infraestructuras importantes en Turquía son de pago, pero los precios son muy económicos. Si hay carretera de pago, no vale la pena usar la alternativa si es que existe. Automatización. Los pagos de la autopista suelen estar automatizados. Los coches de alquiler tienen un identificador que registra el paso y carga el costo a la matrícula. El pago se hace al final de vuestro viaje. El puente Çanakkale. Este es el único puente que se paga antes de cruzar. Cuesta unos 13 euros. Para que os hagáis una idea del coste total que hemos pagado en autopistas, en un recorrido de casi 1800 kilómetros por el país, por autopistas de pago, nos costó alrededor de unos 100 euros. Requisitos para conducir en Turquía. Documentación necesaria. Es esencial llevar una licencia de conducir. La española está reconocida. No es necesario el carné de conducir internacional. Y un pasaporte. Aunque teóricamente se puede ingresar en Turquía con un documento nacional de identidad, un DNI, se recomienda el pasaporte, ya que las empresas de alquiler de coche y hoteles lo van a exigir. El estilo de conducción y el tráfico. La conducción en autopista generalmente es tranquila y sin ningún problema, como cualquier vía rápida. El tráfico urbano en ciudades como Estambul puede ser caótico.
Los conductores turcos pueden ser temperamentales, especialmente en el tráfico urbano, pero en general conducir en Turquía no es ni mucho menos peligroso en comparación con otros países. La conducción nocturna no tenéis que tener que preocuparos demasiado porque en la zona urbana y en carreteras principales podéis circular a cualquier hora. Hay que tener precaución en las zonas rurales y carreteras secundarias, pero no por una cuestión de seguridad física, sino por el cruce de animales o vehículos lentos mal iluminados. En cuanto a uso del navegador y GPS, yo os recomiendo que uséis siempre un navegador con GPS. La app más popular entre los turcos es Yandex, que es una app rusa. Y también la otra que se usa mucho es Google Maps. Yo usé, además de Google Maps, la app de Waze, que es la que uso habitualmente en mi viaje. Es crucial tener un plan de datos y comprar una tarjeta SIM turca, a menos que vuestro operador tenga un plan de roaming a buen precio para Turquía. Los que estén en Vodafone tienen suerte. Si viaja en invierno, sobre todo en el interior de Turquía, puede ser necesario el uso de cadenas, ya que el clima en esta zona es muy duro. Por ejemplo, la zona de Capadocia y Ankara es muy fría, con temperaturas bajo cero durante muchos días. En la costa el clima puede ser también muy lluvioso, sobre todo en los meses fríos. Hay que tener especial precaución con los firmes deslizantes. Estacionamientos y costo. Encontrar parking puede ser complicado, especialmente en el centro de Estambul. El estacionamiento en muchas áreas es de pago. En los alrededores de los monumentos y museos también suele haber un estacionamiento adjunto de pago. Los costes del estacionamiento acumulados a lo largo del viaje pueden superar a los costes de los peajes de las autopistas. El coste de la gasolina. El precio de la gasolina en Turquía es ligeramente inferior al de España, situándose alrededor de 1,20 euros por litro a principios de 2025. Las gasolineras son muy abundantes en las zonas urbanas y a lo largo de la red principal de carreteras. Sin embargo, en las zonas rurales puede haber mucha menos disponibilidad de gasolineras. Los controles policiales y radares. Los controles policiales y radares no son nada frecuentes en Turquía, no suele haber muchos. Sin embargo, sí que hay muchas cámaras de vigilancia en todas las vías de comunicación turca. Los radares de velocidad son relativamente pocos en comparación con otros países. No suele haber apenas controles y no te suele parar casi nunca la policía. A lo largo de 2.200 kilómetros que hicimos nosotros no nos pararon ni una sola vez. Consideraciones sobre el tráfico en Estambul. Estambul enfrenta desafíos de tráfico significativos debido a su alta densidad de población, estimada en 16 millones de habitantes oficiales, pero sin embargo se calcula que puede haber unos 20 millones de habitantes en toda la ciudad, incluyendo residentes no oficiales, es decir, inmigrantes, expatriados, etc. Es una ciudad tremendamente extensa y además está a caballo entre dos continentes. Su posición como ciudad puente entre Asia y Europa añade complejidad a la infraestructura por la necesidad de cruzar entre ambas partes, entiéndase por el mar. La Estambul asiática y la europea están conectadas por varios puentes y túneles.
todos los que permiten el paso de vehículos son de peaje. Aunque nos detengamos, no nos tengamos que detener, ni existan cabinas de pago, pero hay un peaje que vamos pagando sin que nos demos cuenta. Se va cargando a nuestra cuenta. Consejos finales. Planifica tus rutas con antelación y ten en cuenta los posibles atascos en las grandes ciudades como Estambul o Esmirna. Conduce con precaución, especialmente en las rotondas y áreas urbanas. Pero sobre todo, disfruta del viaje. Aprovecha la oportunidad para explorar los hermosos paisajes y la rica cultura turca. Ahora os vamos a enseñar un ejemplo de paso por un peaje electrónico en una autopista turca. La mayoría de los peajes en Turquía están completamente automatizados y son electrónicos. El vehículo tiene una pegatina o dispositivo electrónico que comunica con una central. Y esta nos va acumulando el precio, el coste de todo el viaje. Al final del viaje se pagan todos los peajes de una sola vez. Nos los cobra la propia empresa de alquiler del vehículo. Cuando nos acercamos al peaje, la vía se divide en carriles, de los que casi todos son para pago automático. Estos tienen las letras UGS y o HGS. Antes de llegar a la barrera debemos bajar prudentemente la velocidad, aunque la barrera esté levantada. Si está bajada nos detendremos justo antes para que reconozca nuestro vehículo. Normalmente la barrera se levantará de forma completamente automática sin que tengamos que hacer nada. Los peajes suelen tener un carril para pagar de forma manual o con tarjeta, pero no lo usa casi nadie en esta modalidad. Si os quedáis, vamos a cruzar el puente Çanakkale 1915 que une Asia y Europa. El puente colgante más largo del mundo. Lo haremos a cámara rápida. Pero antes debemos pagar el peaje. Es uno de los pocos peajes de Turquía que se pagan antes de poder pasar. El puente Çanakkale 1915, también conocido como Puente de los Dardanelos, es el puente colgante de carretera al sur de Estambul. El puente atraviesa el estrecho de los Dardanelos, al sur del mar de Mármara. El puente costó más de 2.800 millones de euros y conecta las autopistas O3 y O7 en Tracia Occidental, es decir, en la parte europea de Turquía, con la autopista O5 que está en la zona de Anatolia, la parte asiática de Turquía. La luz principal del puente es de 2.023 metros. Esta obra magna de ingeniería se convirtió en el puente colgante más largo del mundo cuando fue inaugurado en 2022. En este vídeo hemos descubierto todos los aspectos esenciales para conducir en Turquía, desde la calidad de las carreteras hasta los consejos para evitar el tráfico. Esperamos que sea útil para tu próximo viaje. Ya sabéis que toda esta información y mucha más la tenéis también en el foro de Turquía en losviajeros.com, el mayor foro de viajes en español. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte y compartirlo con otros viajeros. Nos vemos en el próximo vídeo, viajeros.